Muy buenas, ingeniero Paul Jerez. El tema de mi propuesta innovadora sería diseño de un taladro manual para brindar arreglos en mi casa. Mi nombre es Jonathan Caguana, soy de Primera Automotriz B y continuamos con mi propuesta. Los datos informativos serían, el módulo formativo sería primeramente metalmecánica aplicada al mantenimiento de vehículos, tren de rodaje, formación y orientación laboral. Metalmecánica aplicada por el mantenimiento de vehículos está conformado por el ingeniero Paul Jerez. Tren de rodaje está constituido con licenciado Andrés Coloma, y formación y orientación laboral está constituido por el tecnologado Germánico Roballo. La justificación sería argumentar las razones por las cuales se realizaría mi propuesta. La realización de mi proyecto se basa principalmente en realizar un taladro manual, fáciles en el hogar. A la base de la construcción de este taladro se podría dar solución a los techos, a los agujeros y también a varias cosas. El objetivo general sería principalmente en dar solución a nuestra propia casa o algún inconveniente que tengamos. Los objetivos específicos serían arreglar los techos de algún garaje o dar solución a otra cosa. La fase de propuesta sería el diagnóstico, la planificación, el desarrollo, la acción y demostración. Fase 1 de diagnóstico consiste en que el problema o necesidad puedes encontrar en la comunidad más cercana, como en el colegio, en tu hogar o en tu vecindario. La realización del problema sería plantear y dar solución a cualquier inconveniente, ya como otra vez sería en la institución, en el barrio o en mi propia casa. ¿Cómo puedo dar solución al problema o necesidad que encontré mediante mi propuesta realizada? La fase 2 de planificación consistiría en realizar un cronograma de actividades. Primero sería el diagnóstico, la planificación, el desarrollo y la demostración. Cada uno tendrá su propia planificación de día y fecha. La determinación de los recursos a utilizar sería en los humanos, consta en el docente, mi persona y en la persona que me ayudó. Los materiales serían un palo mediano, un trozo de madera circular y un par de piolas. Los materiales técnicos serían el internet, ya que eso me ayudó a investigar. La fase 3 de desarrollo constaría en la localización donde se va a realizar mi proyecto. Sería en mi propia casa, ya que hay una pandemia y nos podría pasar algo malo. Procedimiento y la descripción de todas las acciones realizadas en mi proyecto. Primeramente sería realizar un hueco en la madera circular e incrustar el palo donde se hizo el agujero. La tercera parte sería realizar una trenza en la punta del taladro y ahí solo podríamos dar fuerza y comenzar a realizar nuestro hueco. La fase 4 de acción o demostración sería de qué forma llegué a cumplir mis objetivos de propuesta. De una manera muy satisfactoria, ya que es algo para mí. Realizar un taladro manual sería algo muy útil. ¿Cómo y por qué estamos colaborando con la comunidad? Mediante la elaboración de un invento práctico y sencillo. ¿Cómo nos sirve esta experiencia en el futuro como ciudadano? Nos sirve de una manera funcional y práctica, ya que podemos por nuestra cuenta realizar alguna actividad aprendida en los módulos. Muchas gracias, licenciado. Gracias.